Fundamentos teóricos en filosofía para niños. Uno de los cimientos teóricos de filosofía para niños son los filósofos griegos, en especial los presocráticos. Son relevantes por haber sido los primeros que intentaron explicar los acontecimientos que preocupan al ser humano a través de la razón y por su capacidad de admiración ante lo inexplicable de la vida y la naturaleza. En ese sentido, Lippmann afirma que los niños y adolescentes en un momento dado son filósofos naturales. De Sócrates toma Lippmann la idea de la mayéutica como una metodología que ayuda a dar a luz cosas nuevas. Asimismo, en la comunidad de diálogo, a través principalmente de la pregunta y la reflexión, se están dando cosas nuevas de manera constante. Sócrates utiliza la pregunta con sus interlocutores para extraer la verdad que, según él, ya está dentro de ellos, pero que no lo saben. En filosofía para niños, la pregunta no pretende extraer la verdad, sino hacer avanzar la indagación colaboradora entre los miembros de la comunidad de diálogo. Otro aporte fundamental a nivel teórico es el del pragmatismo. Es otra de las corrientes de pensamiento que ejercen una influencia importante en filosofía para niños. El pragmatismo es una corriente heterogénea y diversa, pero su común denominador plantea el pensamiento como un arma o herramienta para lograr una acción más efectiva. Dos de sus máximos representantes son Charles Sanders y William James, quienes rechazan la idea de que debe haber una serie de certezas o fundamentos esenciales a partir de los cuales se desarrolla el conocimiento. En cambio, dan gran importancia a los efectos, las consecuencias y las prácticas en las que se ven envueltos los seres humanos y ven al pragmatismo más que como una filosofía, como un método para pensar con claridad. Representantes del área de pedagogía descubren también, dentro de la metodología de la comunidad de diálogo, aspectos relacionados con el aprendizaje significativo, la pedagogía crítica y la importancia de la interacción social entre pares para que se dé una verdadera transformación conceptual en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, a los cimientos teóricos del programa se suman nombres como Vygotsky y Paulo Freire. Paralelamente, dentro del ámbito de la psicología cognitiva y las investigaciones en áreas de psicología del aprendizaje, a los fundamentos teóricos se incorporan algunas de las ideas de Piaget, Ausubel, Kohlberg y Brunner, entre otros. Ahora hablemos un poco acerca de cómo estos aportes contribuyen un aspecto significativo para pensar con habilidad. Pensar es natural, pero también es posible considerarlo como una habilidad susceptible de mejora. Se podría pensar en este momento que estamos sugiriendo que los niños aprendan lógica para poder pensar con mayor eficacia. Pero no es así. En filosofía para niños, los niños y las niñas aprenden lógica al mismo tiempo que aprenden el lenguaje. Las reglas de la lógica, como las reglas de la gramática, se adquieren cuando los niños aprenden a hablar. Si a una niña muy pequeña le decimos, por ejemplo, si haces esto te castigaré, damos por supuesto que la niña entiende. Si no quiero ser castigada, no debo hacerlo. Normalmente es correcto suponer eso, aunque se trata de un ejemplo de razonamiento muy sofisticado. Los niños son capaces de hacerlo en una etapa muy temprana de su vida. El problema pedagógico es transformar al niño que ya está pensando en un niño que piense bien. Un programa fiable de habilidades de pensamiento haría algo más que capacitar a los niños para tratar de forma eficaz tareas cognitivas inmediatas como resolver problemas o tomar decisiones. El fin de un programa de habilidades del pensamiento no es convertir a los niños en filósofos o en personas que toman decisiones, sino ayudarles a pensar más, a ser unos individuos más reflexivos, más razonables, más críticos. La integración de las habilidades de pensamiento en todos los aspectos del currículo agudizaría la capacidad de los niños para establecer conexiones y hacer distinciones, para definir y clarificar, para valorar la importancia empírica de forma crítica y objetiva, para tratar reflexivamente todo aquello que contribuye a los hechos y valores que están problematizando, para distinguir sus creencias y lo que es verdadero de su comprensión de aquello que es lógicamente posible. Estas habilidades ayudan a los niños a escuchar mejor, a estudiar mejor,
a aprender mejor y a expresarse mejor. Un programa de habilidades de pensamiento debe ayudar a los niños a pensar, tanto de una manera más lógica como de una manera más significativa. Lo que significa una afirmación consiste en las inferencias que se pueden sacar lógicamente de ella. La capacidad de extraer inferencias correctamente tiene importancia si se trata de dotar de sentido a las actividades en las que están metidos los niños, tanto dentro como fuera de la escuela. En tal sentido, el diálogo es la condición para que se produzca la reflexión sobre valores o sobre cualquier otra cuestión. Pero a su vez el diálogo necesita unas condiciones que lo hagan posible. Digamos de otra manera, que para que se pueda reflexionar sobre algún tema, se necesita partir de unos determinados valores. Serían unos valores procedimentales que hacen posible el procedimiento dialógico. Así pues, al posibilitar y desarrollar el diálogo, se están aceptando y educando ya unos valores básicos, tales como la autonomía, la igualdad, el respeto, la imparcialidad, la solidaridad. En este sentido, el programa de filosofía para niños dentro de la reflexión filosófica y concretamente en todos aquellos aspectos que toca, lo que pretende no es cambiar necesariamente las creencias de los niños, sino ayudarles a encontrar razones mejores y más sólidas para creer en aquellas cosas en las que después de una cuidadosa reflexión ellos han elegido creer. Por ello, no pretende básicamente proporcionar valores y máximas, sino facilitar y clarificar el proceso de valoración. Esto es en definitiva lo que pretende el programa de filosofía para niños, desarrollar las habilidades cognitivas, emocionales y sociales para posibilitar la reflexión crítica y autónoma sobre determinadas cuestiones, utilizando para ello una metodología dialógica y unos materiales expresamente elaborados para este fin. Se trata pues de un proyecto educativo que desarrolla una programación, un currículum y unos materiales e implica una metodología, el diálogo, en una comunidad de investigación. Para este proyecto, la educación en valores consiste en varios aspectos. Primero, enseñar a razonar sobre valores, lo que equivale a desarrollar destrezas cognitivas, enseñarles a aplicarlas al razonamiento moral y tenerlas en cuenta como un aspecto distintivo de su formación filosófica. Segundo, mediante el diálogo, convirtiendo el aula en una comunidad de investigación. Por ello, su objetivo no es presentarle a los niños un conjunto de teorías éticas, elaboradas de antemano, entre las que hay que elegir una conforme a la cual vivir, sino más bien dotarlos con los instrumentos de la reflexión, dentro de un contexto de investigación, esto es, en un contexto cuya metodología sea la de una permanente autocrítica y autocorrección. En resumen, podríamos decir que lo que pretende hacer Filosofía para Niños es posibilitar un aprendizaje significativo, estimulando la reflexión y ayudando al cuestionamiento y replanteamiento de todas aquellas temáticas y asuntos que pueden preocupar o tener interés para los niños, los muchachos o las muchachas, según su edad, situación y contexto. Para ello, considera que el método adecuado es el diálogo, realizado en una comunidad de búsqueda donde se trabaja e investiga conjuntamente. Pretende, pues, mediante el desarrollo de habilidades cognitivas, emotivas y sociales, que aprendan a pensar de modo crítico y creativo, que es la única manera de prepararnos como ciudadanos en una democracia. Lo cual sin duda conlleva un modo de entender la educación, una manera de trabajar y una disposición y preparación del profesorado. Recuerda, Filosofía para Niños es diálogo, creatividad y encuentro.